recuerdo que yo tengo, yo en ese en el año 81, 82, era el representante de los candidatos en la comisión de enseñanza. Entonces, nos había llegado una invitación de APA y aparentemente también de Abdeva, porque la separación había sido reciente. Unos meses que Abdeva se había formado, se había separado de APA y se había formado. Una invitación a participar en un congreso, había un congreso de analistas de FEPAL, y por primera vez, como yo lo recuerdo, un congreso de candidatos. Lo interesante para nosotros era que nosotros, el de organizarnos como candidatos, no era una idea importante, como es ahora OCAPU, por ejemplo, ¿no? Un poco también venía de los mayores, como que no era necesario que se formara una organización de candidatos. Que había una parte que tenía razón, en el sentido de que, y después lo comprobábamos viendo cómo funcionaban los candidatos en otras instituciones. Por ejemplo, en la APU, los candidatos formaban, estaba a voluntad de los candidatos formar e integrar todas las comisiones. Y bueno, y fuimos a Buenos Aires y nos encontramos con a ver, contá un poco, Capo. La experiencia que uno tenía, la revelación que se le daba era bastante entusiasta, en el sentido de estar protagonizando algo que era como una matriz o como un origen de algo que en ese momento OCAL, que estaba reuniendo nada más que a los rioplatenses, uruguayos y porteños, pero que era como si fuera una OCAL de toda América Latina, que estaba ahí representada por los rioplatenses. Y teníamos que llevar trabajos y participar. Pero nosotros éramos votos. Claro, claro. ¿No? O votábamos a APA o votábamos a DEVA. Es decir, la directiva de OCAL se iba a formar con APA y ADEVA. No iba a haber gente de APA, porque además no estábamos organizados nosotros. Cuando yo decía esto de las cosas positivas, por ejemplo, de que teníamos con respecto a ello, de que integrábamos la institución, sin mayores diferencias, digo, o no se integraba la institución en casi todo, pero por ejemplo, ellos se sorprendieron mucho de una cosa que pasaba acá, que los candidatos eran detenidos. ¿Detenidos cómo? Claro, se detenía su formación y se iban para afuera. Claro. Eso lo sorprendió enormemente, que una vez que ingresaban, es decir, pudiera pasar que dijeran, bueno, lo suyo es insuficiente, no puede continuar en la institución. Y a nosotros nos sorprendía que ellos se sorprendían de eso, pero eso ya no pasaba. Entonces, nosotros procurábamos hablar, ya sea con los nombres que dijimos, Sonia Abadi, Aníbal, que era de APA, Aníbal Villasegura, que era de Abdeva. Eso fue una apertura grande y un sentirnos como que nos daban un lugar, aquello que nos permitía como ejercer la crítica sin temor, hablar de la detención. En años siguientes, cuando ya el viaje se suma Alberto Mateo hace una exposición en la que usa la palabra detención. Y entonces, como era un contexto en que estaban estados dictatoriales, tanto en Buenos Aires, en Argentina, como en Uruguay, decía,
fíjense ustedes, están en un régimen policial y que a uno lo detienen. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, en la institución analítica, que se usaba la palabra detención, que era detenido, tenía ese contexto tremendamente persecutorio, tremendamente amenazante. Es decir, que entonces eso de que nosotros podíamos hacer trabajos, que nuestros trabajos nos hacían sentirnos como que podíamos tener un lugar donde decir, donde ser escuchados, y que ya era una institucionalización más como la que queríamos. Es decir, que decían, bueno, y esto después vamos a ampliarlo a todas las delegaciones de Latinoamérica, y esto después va a ser también, y se están echando la base de una organización mundial como IPSO. Entonces, eso nos daba una medida reaseguradora para las zozobras que estábamos pasando en el tránsito, y entonces podíamos hacer confidencias y preguntar de las experiencias formativas y cuánto alboreaba el pensamiento de Lacan, el pensamiento de Klein, y hacíamos preguntas y decía, pero vos, había un diálogo con una muchacha que decía, pero vos tenés una formación lacaniana y tenés un analista kleiniano, ¿cómo haces? Y entonces decía, bueno, yo cuando me doy cuenta que tengo que seguir lo que a mí me parece, mando a mi analista a cagar, decía. Como fue un acontecimiento hermoso, sí, sí. Un acontecimiento podría decir como de un soplo de aire fresco, como, que nos sirvió también para desentumecernos de nuestros miedos, ¿no? Sí, sí, sí.